Las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado también el ámbito de la enseñanza, y la UNED, como universidad a distancia pionera en tantos ámbitos, también ha sabido adaptarse a esos cambios, ofreciendo a sus estudiantes innovaciones tan destacadas como los laboratorios virtuales y remotos. Un laboratorio remoto es una herramienta de software y hardware que permite que los estudiantes accedan a los laboratorios reales a través de Internet, pasando a realizar las prácticas como si estuviesen delante del equipamiento, pero desde su propia casa u otras ubicaciones. Fruto de esta apuesta de la UNED por este tipo de experiencias nacía Unilabs, una red de laboratorios virtuales, remotos y colaborativos para la enseñanza universitaria, puesta en marcha por el Departamento de Informática y Automática de la Escuela de Ingeniería Informática. En esta red, alumnos de distintas universidades pueden realizar sus prácticas experimentales, tanto reales como simuladas, mediante un entorno web que permite manejar a distancia los recursos experimentales que se encuentran ubicados en un laboratorio real de la universidad. Estos laboratorios son muy adecuados, por ejemplo, para las principales disciplinas de la física, con la participación de distintos equipos docentes de la Facultad de Ciencias de la UNED. Así, se pretende ir ampliando gradualmente la oferta de prácticas virtuales y remotas. Hoy vamos a conocer cómo se están integrando los experimentos de física en este proyecto. Para ello, nos acompaña el profesor del Departamento de Física de los Materiales, Manuel Yuste, al que le preguntamos en primer lugar cuál es el objetivo de estos laboratorios virtuales y remotos. Sí, el objetivo desde el punto de vista de la enseñanza sería el hacer coincidir en el tiempo el estudio teórico en la casa que hace el estudiante con su libro y el estudio experimental del fenómeno que está analizando. Ese sería un objetivo que es esencialmente de enseñanza. Luego hay otro de formación, y es que estos experimentos de tipo remoto, controlados desde a una determinada distancia, pues el que estudia física va a tener que desarrollarlos en su vida profesional, porque por el hecho de que la red de Internet se ha establecido en todo el mundo, pues ahora es más sencillo el poder desde lejos controlar lo que está sucediendo en otro recinto. En un laboratorio, por ejemplo, en astronomía, pues se controlan los experimentos que se hacen, las observaciones que se hacen a través de los telescopios, se controlan a través de la red. No se hace, digamos, directamente, sino que ya existen unos servomecanismos que obedecen a lo que está haciendo o lo que está uno de los profesionales diciendo ahora observo de esta manera o de esta otra. También esto se utiliza en cirugía, por ejemplo. Está haciendo ciertas partes de cirugía, se están haciendo de manera automática, y no digamos en los otros procedimientos que hay de la fabricación industrial, donde ya están automatizadas muchas de las cuestiones. Esos dos serían las dos cosas más esenciales que nos hemos planteado. Una, la formación del profesional, que tendrá que darse cuenta que después en su vida profesional tiene que utilizar experimentos de este tipo, y otro, desde el punto de vista de la enseñanza, de estar estudiando un fenómeno en el libro al mismo tiempo que en el laboratorio. Este proyecto surgió a partir de una serie de colaboraciones con otros departamentos de la propia UNED y también, por supuesto, con otras universidades. Fundamentalmente en el Departamento de Informática y Automática, el equipo del profesor Dormido, Sebastián Dormido Bencomo, desarrollaron una serie de experimentos para hacer en las asignaturas de automática, que ya están bien experimentados y lo hacen. Ahí, naturalmente, era muy importante porque se trataba de desarrollar la técnica de la automática, que está muy relacionada con el control remoto de los experimentos. Entonces, el profesor Dormido se dirigió a la Facultad de Ciencias, en concreto a la rama de física, empezando por pero se puede esto extender a otras actividades, en química o en otras carreras. Se dirigió al Departamento de Física de los Materiales en primer lugar, que es el que yo represento aquí,
y a otros departamentos también, y se ha iniciado una colaboración para hacer experimentos de física por control remoto. Hay que decir que se hacen dos cosas. En control remoto se hace el mismo experimento en control remoto y en simulación, que son dos cosas ligeramente distintas. La simulación es organizar un experimento, pero no con los aparatos reales, sino inventando, digamos, los datos, inventando para ver cómo funcionaría. Y eso es una rama de la física que se desarrolló, que se llama la física computacional, y ahí se está trabajando porque hay experimentos que antes de tratar de hacerlos realmente se tiene que hacer de manera simulada y ver qué es lo que se espera encontrar. Y después ver si es cierto eso que se ha simulado y si no, cambiarlas. Y esto se hace en este tipo de laboratorios que se llama, el laboratorio que se ha creado ahora se llama Unilab, después de pasar por diversos nombres, Unilab para unir diversas universidades, pues se hacen estas dos tareas. El estudiante hace la simulación del experimento mediante una serie de modelos y después la realización del experimento con control remoto. Son las dos cosas que tiene que hacer como trabajo. Y esto se hizo ya, desde luego, en colaboración con este departamento de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el de Informática y Automática, y a través de ellos también con otras universidades que ya están, porque la idea final sería de tener una serie de experimentos de control remoto que ofrecer a los estudiantes, pero desde distintos puntos y de distintas universidades, para así, pues, no sé, hacer racionalizar un poco mejor el gasto. ¿Qué tipo de experimentos en física se llevan a cabo en estos laboratorios? Hemos iniciado en la parte de física, hemos iniciado el trabajo con experimentos de tipo sencillo que pueden servir para lo que en el grado en física se llaman las técnicas experimentales de primer curso, el curso introductorio. Esas técnicas experimentales son convalidadas por todas las universidades por ley. Es decir, lo que hace en una universidad se convalida en otra y son como los créditos que ya se llevan adelantados si vas a cambiar de universidad. Y en eso hemos puesto una serie de experimentos elementales para la física introductoria. Por ejemplo, reflexión y refracción de la luz, es la ley de Snell, una ley muy conocida de qué es lo que hace un rayo de luz cuando llega a la superficie de separación del agua y el aire, por ejemplo. Entonces el rayo, pues dependiendo de la inclinación que lleve, se tuerce al entrar, se cambia de orientación al entrar en el agua, o se refleja, o hace una serie. Entonces esas leyes se estudian y ya se estudian, ya eso está disponible, ese experimento, y se está realizando y se ha hecho en varios sitios, varias pruebas, en distintos congresos. En Lisboa, por ejemplo, pues se hizo un congreso en la Fundación Gulbenkian sobre estos menesteres y allí utilizaron este experimento y otro de lentes delgadas, que es también de óptica, y que está donde se estudian las cosas más elementales de la óptica para poder luego construir telescopios, microscopios, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos experimentos, desde allí se conectó con la UNED, con la sede central aquí en el laboratorio de óptica de la Facultad de Ciencias, y se hizo in situ entre la gente, y los que estaban allí luego a la hora al final hicieron una especie de pequeño concurso entre los experimentos que se presentaron y fue el elegido realmente. Después se estudia también la ley de Hooke, que es la elasticidad de los muelles, o se estudian también la determinación de la radioactividad natural o artificial mediante un contador Geiger. Eso también se está preparando. También se están preparando circuitos eléctricos de resistencia y condensador y de resistencia y de bobinas, también del péndulo simple. Es decir, hay una serie de experimentos que se están preparando, algunos están ya totalmente acabados y otros están en proceso de realización para esta primera parte, son los experimentos sencillos. Más adelante, y bueno, ya hemos empezado, ya hay terminados 2 al menos de ellos, se inicia con otros experimentos que son un poco más complicados y que en algunos de ellos pues resultaría
excesivamente caro tenerlo repartido en muchos sitios, y si lo tienes en uno bien hecho, invirtiendo el dinero necesario, y eso puede servir para que se haga a control remoto desde otros puntos del país y otros puntos de otros sitios, pues eso sirve desde luego para abaratar los costes de la enseñanza experimental. Son, por ejemplo, el experimento del efecto fotoeléctrico, que es por el que dieron el premio Nobel a Einstein, a Albert Einstein. Ese experimento está totalmente automatizado en dos versiones, en la versión simulada y en la versión de control remoto, y un experimento de difracción de la luz, que para la difracción ha servido para determinar la estructura y las dimensiones de los objetos muy pequeños. Cuando por ejemplo, aquí se determina las dimensiones de un glóbulo rojo. Y entonces se ponen diferentes cosas, como un pelo o un hilo, una rendija muy estrecha, cosas que a simple vista no se pueden medir con facilidad. Con un láser la luz láser incide sobre ese conjunto de cosas, sobre el glóbulo rojo. Y entonces en una pantalla se observa cuál es lo que se denomina el espectro de difracción, y de ahí, el análisis de ese espectro de difracción, el estudiante obtiene las características del objeto. Se están preparando uno sobre las ecuaciones de Fresnel, que eso ya es un poco más complicado, es para estudiar cómo se reparte la energía luminosa cuando llega a la superficie de separación de dos medios, a un cristal o a cosas de estas, y otro que es el experimento de Michelson-Morley. Esta última constituyen el objeto de una tesis doctoral que se está desarrollando en la Facultad de Ciencias, en el laboratorio de óptica de la UNED, del Departamento de Física de los Materiales. El doctorando es Juan Pedro Sánchez. Y entonces ahí el experimento de Michelson es muy importante automatizarlo para poder aislarlo bien, que no influyan sobre él las condiciones externas, y desde fuera a cambiar las condiciones para obtener pues los estudios que se pueden hacer sobre ellos. Por ejemplo, se pueden estudiar pequeñas variaciones del índice de refracción de los líquidos que detectan pues cambios muy pequeños en su composición. Esa es la idea que se tiene. Son variaciones que en lo absoluto serían de la 100.000.000ª parte de lo que es una galaxia. Entonces, eso es muy delicado para medir, y si se tiene automatizado y bien aislado, pues se puede operar con él sobre control remoto, y esto será, espero yo, uno de las grandes cosas será automatizar el experimento de Michelson. Estamos hablando de experimentos remotos en física con el profesor del Departamento de Física de los Materiales, Manuel Yuste. Profesor, ¿qué más características de estos laboratorios podemos comentar? Estos experimentos, pues se puede tener un ejemplar muy bien desarrollado en un solo sitio donde apenas si lo van a utilizar más que los profesionales, para que aquello no se destruya con cierta facilidad cuando lo utilizan muchas personas, y que desde luego en control remoto se pueda actuar sobre él, y que esto se pueda ofrecer para estudiantes de varias universidades, no de una sola. Esto hace que la comunicación, que ahora se puede hacer vía Internet, sirva para que se puedan comunicar unos profesionales con otros, y así es como van a tener que estar trabajando. Ahora ya pues no tienes que viajar tanto, sino tienes que estar más centrado dentro del ordenador, y que esto sirve para abaratar efectivamente los costes de los laboratorios. Pero, sin embargo, sí que hay que comentar que esto no puede sustituir a la presencia en el laboratorio del profesional, porque si está siempre separado de él y lo ve a través de la pantalla de un ordenador, quizá no se dé cuenta de lo que es realmente. Y eso también lo tiene que hacer. Es decir, que esto no va a sustituir. En este sentido, no hay que pensar que quizá los rectorados pensarían, pues con esto ya resuelvo yo muchos problemas y ahorro mucho dinero. No, en realidad cada vez que se avanza se gasta más, pero se hacen las cosas mejor. Esto sirve para hacer
mejor los experimentos, para aislarlos mejor, para que no influyan demasiado las condiciones externas y para, desde luego, utilizar una de las herramientas más fundamentales que han entrado en los finales del siglo XX, que es la red de la Internet o de esas redes que se han establecido. Está usted hablando de ventajas, una de ellas la que comentamos de los costes, pero desde el punto de vista de los inconvenientes, de las dificultades, ¿qué podríamos decir? Una de las dificultades esenciales es el que se pueda tener en todos los sitios, si se hace para los estudiantes en sus casas, tener los requisitos de ordenadores, de red, de la banda, si es ancha o no es ancha. Yo creo que eso efectivamente puede resultar al principio un pequeño problema, porque se necesita tener una banda ancha, ¿no? Pero que eso pues se va a resolver, porque eso cada día hay avances mucho más rápidos en ese sentido. Y ese inconveniente que ahora se presentaría se puede resolver. El otro inconveniente sería el aislamiento que puede tener uno si no se conecta con los otros compañeros, ¿no? Es decir, que ese aislamiento que ahora lo están rompiendo la gente joven, sobre todo, porque tiene una conexión, aunque sea vía Internet, tiene una conexión más continua con todos sus compañeros. Ahora es un inconveniente el que se pueda aislar, pero se ve que la gente, los usuarios, lo van resolviendo a base de acostumbrarse a poder hablar a través de las ondas o a través de la comunicación de los sistemas que ofrecen. Ves ahora mucha gente en el metro, en la calle, pues continuamente consultando por Internet con sus teléfonos móviles o con sus tablets, etcétera. Y estos experimentos remotos de los que estamos hablando, ¿en qué punto se encuentran de su desarrollo? ¿Se ofrecen ya a los estudiantes? ¿Cómo está? No, ahora están en periodo de preparación y yo creo que ya se pueden ofrecer. Hay estudiantes ya que los han utilizado. Hemos hecho, pues utiliza esto a ver cómo resulta. En la versión de tipo simulación, no la remota, sino la simulación, sí que lo han hecho ya muchos estudiantes. Y lo hacen, y la verdad es que una de las cuestiones más importantes que hay que romper en la enseñanza es el que el estudiante pueda tener iniciativa. Esto al principio sería un inconveniente para este caso, porque las iniciativas, si no puedes reformar muchas cosas, pero sí que hay caminos en este caso, tal y como se están estableciendo, en los cuales el estudiante puede actuar y cambiar algo. Se pueden hacer, en un entorno en el que hay varios al mismo tiempo conectados, se puede hacer una sesión de tutorización, por ejemplo, de un experimento que sea uno el que lo está haciendo, que lo está dirigiendo, que puede ser en ese caso el profesor tutor, o bien puede darle paso a uno de los estudiantes. Uno solo es el que maneja, quiero decir, desde un solo aparato es en el que se accede al control remoto, pero los otros lo están viendo al mismo tiempo y pueden intervenir y decir, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esta otra cosa? Es decir, crear una especie de aula de tipo bastante virtual, real en el sentido de que van a utilizar aparatos reales para hacer el experimento, pero virtual en el sentido de que están alejados unos de otros y conectados a través de la red. Esto es una de las cosas que sí que hay que desarrollar. Y entonces, yo espero que ya para el curso que viene se puedan ofrecer al menos todas las de óptica, que serían 3, todas las de óptica y algunas de las otras, para hacerlas con los estudiantes. Y nos comentaba que ya hay algunos estudiantes que, por así decirlo, han probado este tipo de iniciativas. ¿Cuál es el feedback que les llega, el balance de esta participación? La participación en el caso de los remotos todavía es pequeña, pero sí que están en cierto modo entusiasmados. Están entusiasmados porque no sé si es por la herramienta. Quizá ahora habrá que pensar en que a lo mejor la herramienta es lo que les atrae más, el hecho de poder mover un láser, hacer lo que cambie de dirección, que eso sea lo que más le atraiga, pero no sé si en el sentido de aprender cosas de la propia materia, eso todavía no sabemos si está funcionando. Ahora vamos a presentar el proyecto
en un congreso que hay en Palermo, en el mes de julio, y desde allí, desde luego, trataremos de conectar para presentárselo. Eso es para los profesionales, para profesores, y yo creo que a lo mejor ya en el principio del curso que viene se puedan establecer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que hace falta, y esto ya lo tiene previsto, la plataforma que se utiliza es Moodle, no sé si lo he indicado. Entonces, pues ahí hay una serie de cosas, por ejemplo, una agenda, quiero decir, para que cada estudiante solicite las horas que necesita para hacer el experimento y todo eso hay que organizarlo, porque no pueden estar actuando al mismo tiempo dos. En uno de los casos, en la reflexión y refracción, hay 2 módulos que pueden estar utilizando los dos. Es decir, que no son idénticos. En el uno hay agua y aire y en el otro hay aceite y aire, pero sí pueden estar haciendo un experimento y luego cambiarse al otro al mismo tiempo, estar trabajando. Pero quiero decir que hace falta organizar la intervención de los estudiantes con un horario determinado. Ese horario puede ser, bueno, pues si hay estudiantes que a lo mejor están separados de aquí a 6 horas, pues esos pueden hacerlo por la noche, los otros pueden hacerlo por el día, etcétera. Eso es una cosa que todavía no está, pero que sí que está organizada y preparada desde el punto de vista de lo que es la informática. No sé si existe una red de universidades como tal que ofrezca este tipo de experimentos a sus estudiantes de forma unificada, o es algo en lo que se está trabajando de cara al futuro. El Departamento de Informática y Automática sí tiene, creo que son 8 universidades que están en relación con ellos y cada una ofrece En esto todavía no, aunque están entrando y aparecen pues los experimentos que nosotros tenemos, ellos mismos lo están trabajando. No todavía con los estudiantes, sino desde el punto de vista de la Universidad de Almería, la Universidad de Huelva también interviene, pero todas son a través de relaciones con el Departamento de Informática y Automática. Todavía no hemos lanzado la oferta a otras, pero seguro que las demás universidades también harán experimentos de este tipo. La Complutense o la Autónoma, pues esto en cuanto... Es verdad que es necesario que exista una herramienta bien organizada. Desde lo que yo tengo, yo no soy informático y no tengo experiencia dentro de eso, solamente en la parte de la organización de qué es lo que hay que estudiar o no en física, pero por lo que he observado, pues en concreto cuando estuvimos en la Fundación Gulbenkian en Lisboa, pues realmente esta herramienta que tiene aquí el Departamento de Informática y Automática no la tienen los demás. Y les es un poco difícil ahora. Y todos están haciendo pues cosas que son de virtualización, es decir, de experimentos de tipo simulados. O hacer filminas o hacer cosas de este tipo. Pero por eso es por lo que les atraía mucho el ver que una máquina estaba funcionando a tantos kilómetros. Este departamento de informática y automática utiliza un desarrollo que ha sido desarrollado por personas de la Universidad de Murcia, pero en colaboración. Está en colaboración Francisco Esquembres, que está en colaboración con Sebastián Dormido de informática y automática, y es el Easy Java. Easy Java, que es una forma de poder utilizar el Java de manera más sencilla para organizar matemáticas, quiero decir, resolver ecuaciones diferenciales en matemáticas o organizar experimentos de tipo remoto. Y este está en colaboración con otras universidades en Estados Unidos. Lo que hay que decir también que en estos experimentos se proporciona al estudiante, dentro de lo que es mucha bibliografía y conexiones a través de la red a otros tipos de páginas web en la cual encuentran cosas que han hecho otros y eso les puede motivar para ellos organizar su propio experimento. Lo cierto, profesor Juste, es que en una universidad a distancia como la UNED, este tipo de experiencias o la extensión de este tipo de experiencias y de experimentos, bueno, pues supone un valor añadido más, todavía acerca más al alumno con la universidad, con las prácticas, con todo ese entorno, ¿no?
Los laboratorios de la UNED, dentro de la Facultad de Ciencias y de otras facultades, me parece que en la de Ingeniería también, o en Informática, creo que también se hacen, pues es una parte que siempre ha atraído a los estudiantes, porque si venían a hacer las prácticas, pues conocían al profesor. No era esa persona que es si acaso ahora pues una fotografía que pueden ver, sino que podían entablar. Nosotros desde el año 84, 85, iniciamos en el departamento que entonces se llamaba Departamento de Electricidad y Magnetismo, pero luego cambió el nombre con la LRU, pues iniciamos lo que se llamaban los talleres de prácticas. Y en esos talleres venían aquí durante una semana, los estudiantes de la UNED estaban ávidos de hacer una cosa de estas, como ahora lo pueden representar, yo creo con mucha ventaja, los cursos de verano. Pues entonces venían y estaban muy contentos de pasar aquí. Era un poco difícil porque había que buscar financiación para ello, buscar residencias de colegios mayores, buscar una época en que se les pudiera alojar ahí. Pero entonces, como se hacían unas actividades que eran no solo las prácticas de los laboratorios, esto lo inició el profesor Bernalte con el profesor Victoriano López y con la profesora Carmen Carreras, y yo intervine también en aquello, y después eso ya se extendió y ya se hizo general en la Facultad de Ciencias. Ahora se han ido desarrollando muchos laboratorios en centros asociados, y entonces están dirigidos para esos sitios, pero, por ejemplo, ahora mismo vienen a hacer los estudiantes del grado en física, vienen a hacer los laboratorios de lo que se llaman técnicas 3 y técnicas 4, que son el tercer y cuarto curso, los segundos semestres, vienen a hacerlos aquí, a la sede central. No lo pueden hacer porque son experimentos más sofisticados. Tanto en química, me parece que lo hacen también en química, pero en concreto en el grado en física se hace así. Se hacen experimentos de óptica de Fourier, de física nuclear, de estado sólido. Todo eso se hace aquí, porque necesita un equipamiento mucho mayor y también no solo por los aparatos, sino por los profesionales que puedan atender a esos estudiantes. Entonces, esa parte siempre ha sido valorada por el estudiante porque entra en contacto a pesar de que tengan que sacrificar vacaciones, porque esto lo tienen que sacar de algún sitio, si están trabajando, esos días de permiso, si están trabajando, si tienen la suerte de estar trabajando. Y entonces, claro, yo creo que esto también tendrá un cierto interés desde ese punto de vista. Aunque no vengas aquí, aunque lo hagas pero si luego se organizan esas sesiones que he dicho, en que hay varios que están intercambiando con un profesor y que dirige a lo mejor la sesión, pues eso creo que será una cosa atractiva para una universidad de este tipo.